Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio de hoy, continuamos con la temática de la crisis, pero ahora en el área financiera. Vivimos tiempos inestables en esta área económica, y todo lo que creíamos seguro ya no es tan así. ¿Qué hacer cuando una crisis financiera llega a nuestras vidas? ¿Todas deben ser enfrentadas de la misma manera? ¿Qué principios de la Escritura nos pueden guiar en este asunto? Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de nuestra serie Seamos Prácticos, aquí Entre Semana. Ya llegó el momento para un nuevo episodio de Entre Semana. Nos estás escuchando hablando acerca de temas prácticos. Seamos prácticos. Hemos estado hablando acerca de eso. Y me llama la atención cuando hemos querido ser prácticos, pero también entra mucha teoría también en cuanto a la practicidad. No, es inevitable. ¿No? La practicidad no ocurre en un vacío, dice un pastor amigo. Entonces necesitamos tirar ciertos principios y sobre eso decir, ok, ¿cómo bajo eso a mi realidad? Bueno, ¿no? Así comenzamos la serie, ¿no? Hablando acerca de practicidad y teología y cómo es que la teoría se va uniendo. Entonces, si entendiste el concepto bien, ya vas a tener muchas herramientas cuando llegue el momento. Estamos hablando de crisis. Hablamos acerca de una crisis de salud la semana pasada. Hoy estamos hablando acerca de una crisis financiera. Curiosamente van de la mano, porque muchas veces una crisis de salud genera una crisis financiera. Sí. Y si no estás listo para ninguno de los dos, ahí sí se multiplica. Hay gente que cuando hablas de crisis financiera levanta la mano y dice, no, yo nací en crisis financiera y sigo en crisis financiera toda mi vida, ¿no? Y a veces se ven así. O sea, yo nunca he cambiado mi condición económica y va de mal en peor desde que tengo uso de razón, por ejemplo. Y para ellos hablar de crisis financiera casi es sinónimo de estás hablando de mi vida, no ni siquiera de una crisis, ¿no? ¿Cómo definiríamos una crisis financiera? Quizás pensando en el concepto de crisis, podríamos hablar de algo inesperado, algo que cambia la métrica que yo venía teniendo en cuanto a mis finanzas. Después, el origen de esa crisis puede ser externa como puede ser interna. O sea, no sé, gasté más de lo que recibo y estoy en una crisis financiera, que no era algo que tenía hace 2 meses, pero en mi responsabilidad, no fue algo externo. Sí, y creo que también entra en ese cálculo cualquier cosa que va generando una incertidumbre acerca del mañana, ¿no? Donde dices, yo no sé cómo voy a solventar estos gastos, yo no sé cómo voy a tener suficiente como para vivir y comer y todo lo demás. Entonces, es esa crisis, ¿no? Sí. Creo que el tema financiero es también una cosa donde, así parecido a la salud, hay muchas cosas que podemos hacer antes de la crisis. Totalmente. Y hay una responsabilidad personal que podemos ir, en esos momentos buenos, ir construyendo esos muros, ir construyendo antes de que venga la batalla, ya decís, estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer antes. Me he preparado para. Y después de la crisis, yo creo que también está esa posibilidad de hacer ajustes necesarios. Quizás pensando en eso, un primer paso sería, identifica de dónde viene tu crisis, porque todos enfrentamos crisis financieras, pero no todas tienen la misma causa. Claro. ¿Correcto? Sí. Algunas, así rápido, pensando, mira, crisis financiera por... se cayó la bolsa. Sí, para todos, ¿no? Y eso es, todos estamos en crisis, claro. Solo que algunos tienen más colchón que otros. Y algunos... La suba de precios por un tema económico. ¿Cuándo fue? ¿95 en México el tequilazo, 94, si no me equivoco? ¿O 94? Creo. Y ahí afectó, o sea, fue para todos. Obviamente no afectó a todos por igual, porque como dijiste tú, había más colchón en algunos que en otros. Pero sí, hay un tema macroeconómico, sería el término técnico, ¿no? Sin ser especialista en esa área, que sí nos afecta de una u otra manera. Claro, ¿no? Sí. Después está una crisis por riesgo, donde un emprendimiento, una cosa, puse todo mi dinero en esta taquería o estas acciones o no sé. Mi primo dice que es bueno con criptomonedas. Y te digo algo, creo que eso es muy relevante para México. Si no me equivoco, las estadísticas, no sé si es el primero o segundo país en Latinoamérica
que tiene más emprendedores per cápita. El mexicano es el ser más emprendedor, creo que, del planeta. Hay un lote vacío y el próximo día aparecen 3 taqueros. No sé. Creo sí, que... hay un espíritu en nuestro país de emprender y creo que está buenísimo, sí. ¿no? Pero eso también conlleva un riesgo. Conlleva un riesgo, sí, claro. Y a veces viene crisis financiera por eso, por ese espíritu. Hay gente que dice, es que estoy en crisis porque he emprendido toda mi vida, ¿viste? Sí, y bueno, eso es una crisis por mal manejo financiero. Yo creo que es diferente a la última. ¿Sería una crisis, entre comillas, de mal manejo financiero? O sea, porque quizás a diferencia de la última, emprendes algo. Bueno, pero cuando emprendes siempre hay un riesgo. Sí, pero hay variables que no están bajo tu control. Claro. ¿No? O sea, emprendiste un mes antes de que empezara la pandemia. Ajá. Y cerraron todos los negocios. Sí. ¿Qué haces ahí? Sí, o sea, sí. fue un emprendimiento que llevaba un riesgo. Alquilé una oficina en marzo. No sabía de dónde venía el ejemplo, sí. fue tuyo. Sí. Y bueno, todos fracasamos. Claro, pero lo que me refiero que es un emprendimiento que, si bien sabías del riesgo, no vino por una causa interna. Sí. No, vino por un tema externo. Quizás esa sería la gran diferencia con una crisis financiera por un mal manejo o crisis por mal manejo financiero. Un mal manejo en el sentido de que, bueno, tú tenías el control de esto, ajá, pero tú decidiste y cualquier persona que estaría viendo las cuentas diría, cuidado, no lo hagas. Entonces sí, en ese sentido yo creo que uno tiene mayor control y uno puede, tomando ciertos pasos, evitar ese tipo de crisis en cualquier momento. Y una crisis por, no sé... Sin embargo, sigue siendo crisis. Sí. Entonces dices, bueno, sí, mal manejo, pero estoy en buró de crédito. Sí. O sea, ¿qué voy a hacer? Es una crisis financiera porque me entusiasmé con 24 meses sin intereses, ajá, pero para 24 cosas. Entonces es como que en un momento todo estaba 24 meses sin intereses, pero claro, compraste, remodelaste toda tu casa y lo que tenías que pagar por mes no te daba y pagaste el mínimo del famoso pago mínimo de la tarjeta y hiciste crecer una deuda a más grande que un elefante, ¿no? Claro. Creo que ahí las causas son muy distintas, por lo tanto el abordaje, si bien sigue siendo una crisis, quizás el abordaje en ese caso es muy diferente, ¿no? Sí, luego también esta crisis de salud, muchas veces hay una situación y todo lo que conlleva, no, porque el único hospital está en Ciudad de México, está en Tijuana, está en donde sea, tengo que mudarme, y no tengo los gastos, no tengo los fondos para poder tratar esto, etcétera, etcétera. Muchas veces, como dijimos al comienzo, crisis de salud muchas veces va junto con crisis financiera. Totalmente. Después está una crisis quizás por falta de oportunidad, es lo que anoté. El concepto sería, he trabajado como ingeniero toda la vida. Ajá. Y bueno, ya no... Se acabó el trabajo. O qué sé yo. Sí. Lo que sea. O sea, te quedaste sin la chamba que has tenido de forma regular, ¿no? Sí. O la tecnología cambia, ¿no? Siempre he operado este tipo de cosas o he sido mecánico de este tipo de coche y ya todo cambió y ahora todo es eléctrico, entonces ya me quedé sin trabajo. Entonces no hay esa misma oportunidad. Ok. Si vamos identificando qué tipo de crisis es, ahora vamos a poder ver cómo lo voy atacando, ¿no? Bueno, cómo no lo vamos a atacar es con oraciones de prosperidad económica, con versículos fuera de contexto que no prometen cosas que a veces las personas dicen. Porque tenemos que preguntarnos por qué razón se llenan iglesias que prometen prosperidad económica. Porque hay una realidad de gente en crisis buscando una solución y una salida rápida a una crisis que nunca va a encontrar una solución por esa vía. No, o sea, del cielo no mandan cajitas de FedEx. Eso es así. Y creo que es súper importante poner cómo no, porque a veces hay personas que se aferran. No, yo estoy llorando. Buenísimo, pero ¿qué estás haciendo? O sea, van de la mano, ¿no? Y creo que sí, eso es algo que hay que tenerlo bien claro. Pero bueno, ¿qué principios, si hablábamos de teología y práctica, se cruzan? ¿Qué principios podemos poner sobre la mesa para enfrentar crisis financieras que, ya dijimos, son multicolor, entonces no podemos decir esta es la única manera, pero podemos ir aplicándolo a distintas realidades? Claro.
A ver, cuando hablamos con Adrián, Ajá. el contador, bueno, lo hicimos junto con su esposa, que era doctora, entonces ahí íbamos saltando de un tema a otro, no era necesariamente de finanzas, pero él pudo hablar un poco acerca de este mundo de finanzas, pero yo creo que hay muchas cosas que podemos ir haciendo desde antes, ¿no? Creo que todos estas categorías de crisis que fuimos dando, uno lo puede ir categorizando en cosas que tengo bajo mi control, cosas que están fuera de mi control. Creo que las cosas que tienes bajo tu control, primero lo que tienes es la posibilidad de crear un margen, crear un colchón. Van a haber crisis. Sí. Eso es inevitable. En términos prácticos, no vivas con el presupuesto de lo que te entró es lo que gastas. Mira, nosotros estamos viviendo, perdón si esto ya se vuelve muy etéreo. Vivimos en una época donde todo el mundo los gobiernos del mundo están operando bajo monedas que ellos mismos van imprimiendo. Sí. Eso significa que hay una realidad de inflación. Entonces, si uno dice, wow, o sea, ahora estamos viviendo, el otro día estaba hablando con alguien, decía, los precios de la comida han incrementado. Sí, muchísimo. Sí, muchísimo. Eso se llama es inflación. Increíble. Y cualquier persona nostálgico por el pasado va a decir, ¿te acuerdas cuando comprábamos esto por 2 pesos, por 3 pesos? Sí, y ahora está a 14 pesos. Entonces, lo que uno no puede hacer es pensar que todo va a seguir igual. Sí. Por lo tanto, tengo que crear un poco de margen cuando venga la crisis, porque va a venir. Entonces, si uno está viviendo, o sea, ahí entra tu pago, tu quincena, inmediatamente se gasta. Entonces, uno tiene que decir, yo tengo que vivir con menos. Sí. Y voy creando un colchón. Ahora, yo no soy contador ni economista. Entonces, creo quizás está de más y seguro todos han escuchado eso. No vayas a Starbucks y no compres esto, no compres lo otro. Pero para ser práctico, primero, tengan lo suficiente para una crisis pequeña. Se te ponchó la llanta. Tienes lo suficiente como para cambiar la llanta. Después, ve ahorrando por una crisis mediana. Me rompí el brazo. Tengo que pasar una semana sin trabajar. Ok, después una crisis mayor. Se bajó el mercado global. Tengo que aguantar 3 meses, 6 meses. En ese sentido, quizás el principio de margen en cuanto al ahorro, diríamos, buscar tener un ahorro de acuerdo a tu realidad. Porque hay personas que dicen, y fue mi caso, yo no voy a ahorrar nunca. ¿Cómo voy a ahorrar si no puedo? A ver, no es que no puedes. Si puedo ahorrar 100 pesos por mes, en México, 100 pesos serían $5 para quienes están fuera de México. ¿Esa es tu realidad? Bueno, hazlo. Siempre va a ser eso mejor que nada. Sí. Y a fin del año, bueno, ya tengo $60. Que a lo mejor uno dice, no sirve para nada, pero a lo mejor sirve para la llanta. Sí. Pero antes no lo tenía. Pero lo importante es ser intencional en empezar a hacer de eso el hábito de acuerdo a la realidad. ¿Por qué razón? Porque muchas personas que nunca tuvieron una cultura de ahorro dicen, yo voy a ahorrar cuando tenga más. Y es al revés, tengo que ahorrar ahora y ajusto mi estilo de vida para poder ahorrar $1, 5, lo que sea, ¿no? Y es curioso, yo he hablado con personas que nunca han diezmado o dado de una forma proporcional. O sea, no, trato de no usar la palabra diezmo porque nunca han ofrendado. El 10. Sí. Pero el dar de forma proporcional, que nunca lo habían hecho y empiezan a practicarlo. Y dicen, ahora tengo más. Ahora, sí creo que hay un principio y una cosa, Dios bendice, definitivamente, pero creo que también hay un fin práctico. Estás forzado a vivir con menos y así como el ayuno, o sea, estás diciendo a tu realidad económica. A tu realidad económica, espera, yo no tengo que gastar cada peso, yo me voy a restringir. Entonces, cuando uno también es generoso, y se esfuerza en su generosidad, va a encontrar que le es más fácil también ahorrar y vivir con menos. Totalmente. Entonces, o sea, si vamos a ser prácticos, empieza a diezmar. Sí, no, y creo que ahí está el principio de generosidad, ¿no? O sea, asociado al principio de margen y ahorro, porque lo primero que uno diría, bueno, qué corto, pero creo que el principio de generosidad tiene que estar siempre ahí.
Tú hablas mucho de que la mejor forma de crecer en la economía es aprendiendo a ser generoso, porque me enfoco menos en mí. Me doy cuenta que no necesito tantas cosas y la generosidad no puede nunca estar circunscrita a realidad económica. Sí, y curiosamente, creo que o sea, hablando de generosidad, curiosamente, hoy en día nosotros no vivimos en una sociedad agrícola, no vivimos en una sociedad industrial, vivimos postindustrial. Y especialmente México está llegando a ese momento donde la mayoría de trabajo tiene que ver con emprendimientos, conexiones, todo tipo de trabajo que tiene que ver con, o sea, que no es simplemente labor o trabajar la tierra, lo que sea. ¿A dónde voy con esto? Muchas de las oportunidades financieras que tú tienes lo vas a obtener a través de conexiones que tú tengas. Las conexiones que tú tengas o que tú tienes, lo vas a reforzar cuando tú cultivas un hábito de generosidad con otros. Es impresionante ver las oportunidades que van surgiendo porque tú fuiste generoso y dijiste, oye, te doy un ride, oye, te invito a cenar, oye, vamos a... Y uno quizás está agarrando el bolsillo diciendo, ay, no, ¿de dónde lo voy a sacar? O esto no voy a tener suficiente para tal o cual cosa. Pero tú empiezas a cultivar. O sea, y ojo, estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando, uno, en cuanto a generosidad acerca de Dios y de ser parte de tu iglesia local. Eso como una práctica de iglesia, sí, y también algo que te va esforzando a ti. Pero también hay otro lado que es de conexiones. Y cuando tú empiezas a ser más, digamos, suelto, tengas con la mano abierta tu dinero para bendecir a otros, te vas a dar cuenta que eso va... Viene con efecto. Oh, sí, definitivamente. Entonces, o sea, estoy hablando en términos prácticos. Sí. No, y pensando no solo en términos prácticos, el ejemplo bíblico de los macedonios, en 2 Corintios capítulo 8, pensando en que su pobreza no fue excusa para su generosidad, ¿no? Y fueron de ejemplo. Por lo tanto, eso muestra que el principio de generosidad es que creo que es fundamental tenerlo claro, de que no tiene asterisco. No aplica en caso de crisis. Claro. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. A lo mejor puede ir cambiando la forma. Sí, ¿no? sí. Simplemente quiero agregar, antes de que me acusen de hereje, Jesús también dice que hagamos lo opuesto, que vayamos siendo generosos con personas que no nos pueden totalmente. pagar o que no pueden devolver el favor. Sí. Pero si Jesús lo dijo, era porque lo común era lo opuesto. Claro. Que también es una práctica que creo que merece verse y verlo como una táctica. Tiene su lugar dentro del mundo, sobre todo el emprendimiento, ¿no? Pero creo que por eso Jesús quizás compensa de ese lado, como para decir, hey, no te vayas de un lado. Sí, no todo es networking, ¿no? O sea, exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Viste? Ok, entonces tenemos eso. ¿Qué otros principios podemos ir viendo? Quizás hay un concepto de saber tener, ¿cómo sería la palabra? Diversificar en la medida de tus posibilidades, tus fuentes de ingreso. Diversificar quizás no solamente tu fuente de ingreso, sino dónde está tu capital, donde dices, mira, no sé, no importa, pero tengo casa propia. Pero, no sé, pasó una tragedia o terremoto, no tengo más casa propia o algo va. Creo que es importante diversificar en muchos ámbitos. Cuando hablo de ámbitos, creo que hay diversificar en el sentido desde, no sé si me adelanto al último principio que habíamos hablado, pero van muy de la mano. Diversificar desde que quizás elegiste tu carrera profesional. No sé, decíamos un ejemplo antes de grabar, como buen zurdo que eres. Zurdo ojo, no político, por favor. Estudié ingeniería mecánica para zurdos. Es tan restringido, es un campo tan acotado que probablemente va a ser complicado tener, porque a lo mejor sí, hoy a lo mejor está de moda la carrera, pero a lo mejor en 5 años más baja. Pero si uno tiene ciertos elementos, tanto a nivel laboral como económico, de diversificación, va a ayudar a enfrentar mejor una crisis. Sí, y creo que hoy en día eso es la ley. O sea, porque como vivimos en un mundo donde las cosas van cambiando tan rápido, uno tiene que
Yo creo que es parte de ese espíritu ¿qué es? Filipenses, capítulo 4. O sea, he aprendido en lo bueno, en lo malo, hacer esto, hacer lo otro, si trabajo, si no trabajo, lo que sea. Y creo que esa flexibilidad es una cosa que se aplica también, o sea, a tu carrera. Muy bien, o sea, estudiaste una carrera, qué bueno. Pero las oportunidades que hay hoy es esto. Por otro lado. Bueno, o sea... Aprende. Sí, aprende y va... Uno de los ejemplos que doy cuando hablo de este tema es... Uno tiene que ver su vida como una bodega. Y tu carrera es como una herramienta que tienes en tu bodega. Y tú quizás dices, no, o sea, yo estudié y tengo este martillo, que es mi carrera. Bueno, perfecto. Pero van a haber oportunidades donde no solamente vas a necesitar el martillo. Claro. O donde la única cosa que vas a necesitar es un destornillador. ¿Vas a rechazarlo? ¿O vas a ignorarlo? ¿O vas a decir, no, si el trabajo no es solamente con martillo, no lo hago? Claro. No. Entonces uno tiene que ir aprendiendo por aquí, ir aprendiendo por allá, ir viendo cómo es que vas complementando. Sí. No es que dejas a un lado lo que estudiaste. Hay personas que, y esto, bueno... Responde a otro concepto. Tiene raíces en muchas veces esa dinámica se da incluso por dinámicas de culpa. Porque papá y mamá fueron los que pagaron mi universidad. Y si ellos no me ven trabajando en lo que yo estudié, entonces van a decir que fue una pérdida de tiempo o fue una pérdida de dinero. Y mira cuánto sacrificamos. Mira que vendimos el departamento que tenemos en no sé dónde para poder pagar por tu... Y te llevamos a la universidad. Y ahora tú estás haciendo... X. Algo que, claro. Y bueno, vamos a hablar de eso porque creo que anticipamos no lo anticipamos, sino lo tenemos en nuestra planeación, crisis en cuanto a vocación. Y quizás ahí va a estar un gancho de, bueno, ¿qué hago cuando a lo mejor una carrera universitaria es una vocación, es un instrumento, es un medio, es un recurso? Como dijiste tú, quizás en la analogía, es una herramienta más para mi bodega. Y creo que esa diversificación, no porque claro, a lo mejor hablamos de crisis financiera y hablamos de diversificación y la persona que vive con lo justo te dice, parece un chiste de mal gusto que me digas que diversifique cuando apenas me alcanza. Pero yo creo que la diversificación va antes y va quizás, o sea, no solamente antes, no va solamente con qué hago con el recurso económico, qué añado a mi capacitación. Algo que y no tengo ningún problema en contarlo. O sea, a mí el inglés no es algo que me fluye. Cuando tuve la oportunidad, por necesidad tuve que empezar a aprender. Entonces dije, bueno, vamos a diversificar previamente y vamos a buscar las estrategias y las herramientas para proveer a nuestros hijos una herramienta que les pueda servir hoy en un mundo donde mínimo 2 idiomas, ¿viste? Entonces, diversificas antes en la preparación. Ok, no pudiste tú, pero no te quedes ahí. Es ese concepto de poder decir, ok, a lo mejor a mí me costó más, pero puedo proveer ciertas herramientas, ¿no? En cuanto a que puedan a esa bodega, siguiendo esa analogía, ok, no solamente quedarme con un martillo. Mira, ahí tienes un serrucho. Oye, ¿de qué me sirve? Mira, no sé, pero eventualmente puede ser una herramienta. Sí, y ok, hablemos a la persona que está en el hoyo hoy. Porque quizás una persona dice, well, qué bueno, muchas gracias, pero a mí me llaman todas las mañanas porque sí debo o porque no sé lo que voy a hacer la próxima semana, no tengo y no puedo ir a diversificar mi conocimiento hoy. O sea, yo tengo que salir del hoyo. Sí. Yo creo que hay un par de cosas que uno puede hacer. Primero es hacer un análisis de todo lo que tiene de valor, ¿no? No solamente los numeritos en tu cuenta de banco. O sea, si hay cosas... Hay más elementos. Sí. Entonces uno dice, bueno, o sea, porque hay personas que también se encariñan con cosas. Entonces dices, no, yo tengo el bocho de no sé cuánto y ahí lo tengo, pero eso va a ser herencia para mí. Claro, sí, pero ahora paga la deuda. Sí, o sea que... Vende lo que tienes, sal de la deuda y la vida continúa. ¿Qué son los activos que tengo como para salir del hoyo ya? Exacto. ¿No? Entonces, eso. Creo que es importante también entender de que los bancos son negocios, son instituciones financieras. Tú eres un número, una cuenta para ellos. Tu familia es tu familia. Y creo que también en esa desesperación está el otro lado, donde uno va a hacer hasta lo que no puede
para salir de la deuda, para salir del problema, y paga el banco a riesgo de su familia, su futuro y todo lo demás. Mira, el banco puede llegar segundo, es segundo en prioridad. Puedes llegar a negociar y pagar a lo mejor en más tiempo de lo que pensabas, pero creo que lo que dices es súper importante, porque la persona que está desesperado en el hoyo quiere salir y a veces equivoca quizás la manera y se lleva, como dijiste recién, hablando popularmente, se lleva entre las patas a la esposa, a los hijos. Entonces, ¿sabes qué, chicos? No hay para comer y vamos a hacer una comida diaria. Se acabó esto, no hay más esto, no hay más esto. Una cosa es pasar necesidad y otra cosa es innecesariamente apretarse más de lo que debería, cuando a lo mejor podrías haber renegociado, podrías haber buscado una manera, buscar asesoría. O sea, quizás eso sería un tercer consejo. Si estás en el hoyo, va a estar muy difícil salir solo. Sí. Entonces, por eso hablamos tanto de comunidad, por eso invitamos a profesionales de distintas áreas. Oye, lo mejor, estoy con el agua hasta el cuello, ¿por dónde empiezo? Bueno, hay profesionales en las iglesias locales, específicamente en nuestra iglesia, en el área financiera, que al menos te van a ayudar. ¿Sabes qué? Empieza por aquí. Por un lugar se empieza. Si estás en el hoyo, cuesta mucho ver por dónde empezar, ¿no? Pero creo que el principio de cuidar a los tuyos es fundamental. Quizás en ese cuidado ser realista. Porque hay personas que no salen del hoyo. ¿Sabes por qué? Porque no quieren ajustar su realidad. Entonces dicen, no importa, pero nosotros vamos a seguir pidiendo comida todos los días. Bueno, a lo mejor para salir del hoyo es ponerte a guisar. Bueno, ¿viste? es parecido a lo que vimos en crisis de salud. Ajá. Hay un concepto de etapas. Chicos, esto va a ser una etapa de arroz con frijoles. Sí. Yo creo que va a durar más o menos hasta fin de año, pero yo creo que si lo hacemos bien, hicimos números, vamos a salir de esto. Y si hay que cortar algunas cosas, vamos a cortarla, vamos a reajustar por aquí, vamos a buscarle por acá. Vas a tener que ver Netflix en casa de tus amigos. Así es. Vas a ver el capítulo atrasado por YouTube, pero... Sí, pero yo creo que también es importante en ese corte ir haciendo los cortes necesarios, porque hay cortes que más bien te van perjudicando. Claro. ¿Qué ejemplo doy? Si una persona en su desesperación por salir de deudas vende su coche y después depende de una transportación que podría ser que podría llegar o como no podría llegar casi igual. Ajá, y corre un riesgo de llegar tarde a su trabajo y después pierde su trabajo, entonces está en una situación peor. Entonces, ahí es donde ayuda a tener perspectiva de afuera. Exacto, ¿no? exacto. Son cosas, o sea, obviamente cada caso es diferente, pero yo creo que no es solamente cortar por cortar. Sí. Y en eso permíteme un paréntesis. Estás en el hoyo, hay que salir, hay que hacer ajustes, hay que ajustar esa nueva realidad. Una cosa es tener necesidad económica, una cosa es lo que decía Pablo, ¿no? He aprendido a vivir en abundancia, y me imagino el padre de familia o la madre de familia diciendo, ahora vamos a aprender a vivir en escasez. Pero eso es muy diferente a ser miserable. La diferencia tiene que ver con una actitud del corazón. Creo que ser miserable responde a ese, como decimos de forma popular, a esa persona que es coda, ¿no? Que es tacaño, que reniega y que es miserable. O sea, a veces hay gente que tiene mucho dinero, pero es miserable en su corazón, ¿viste? Y vive no con el sentido de ahorro. Ya eso no es ahorro, eso es ser miserable. O sea, y ¿sabes dónde se ve a veces? Se ve en una comparación y en frases, ¿no? Ay, si no, nosotros nunca vamos a poder cambiar el auto como fulanito de tal porque somos pobres, ¿no? Y si el otro lo cambió, alégrate por lo que el otro hizo, y tú, si esa es tu realidad, ten tu autito de 20 años como nuevo. No hay ningún problema. Sí, y yo creo que eso, el hacerlo parte de tu identidad. Soy pobre. No. Uno puede decir, bueno, estoy pasando una condición de pobreza, estoy en una situación, o sea, una etapa de escasez, y está bien. Pero no voy a permitir que eso entre dentro de mi identidad. Que me defina. Algo, sí, no, soy. No. Y creo que es importantísimo esa distinción, porque cuando ya lo haces parte de tu identidad, ya vas pensando de esa manera. Sí. Y es muy difícil de salir cuando ya eso lo hiciste parte de ti. Entonces, creo que
hay que irlo viendo y siempre tener en mente ese momento donde no, vamos a salir de esto, las cosas van a cambiar. Y no es solamente para poder vivir mejor. Hay una frase que muchas veces se usa, una vida digna. ¿Sí? ¿Una vida digna de qué? Sí. Y yo creo que es importante también entender de que no tiene que ver con dignidad. No. Tiene que ver con vivir. Y si uno está en Cristo es entender de que yo estoy también para poder ser de bendición a otros. Pero yo no puedo ser de bendición a otros cuando estoy en una situación de constante necesidad y por causa mía. ¿No? Obviamente hay situaciones donde está fuera de control de todos, pero si por malas decisiones yo estoy viviendo en una situación de necesidad constante, ahí es donde yo creo que es parecido a lo de la salud. Uno tiene que ver su responsabilidad. Sí, totalmente. No, y en eso, bueno, no queremos que eso se transforme en una predicación y en un estudio bíblico, pero principios escriturales en cuanto al dinero, hay un montón en cuanto a aprender a vivir, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, con sustento y abrigo he aprendido a estar contento, ¿no? En Hebreos capítulo 13, de decir, ok, ¿sabes qué? Yo confío, no me afano, porque sé que el Señor me prometió una cosa, que va a estar conmigo siempre, ¿no? Un montón de principios que uno puede ver en el libro de Proverbios, ojo con poner tus ojos en la riqueza, porque no son ninguna, se desvanecen y se van, sí. ¿no? Aprender a prever cosas, aprender a ahorrar, creo que Proverbios 13, la NBI, traduce, el que va ahorrando de a poco, o sea, hay un montón de principios, pero el saber decir, ok, ahí tengo esos principios, pero no saco nada con saber esos versículos de memoria si sigo claro. endeudado con mi tarjeta de crédito, ¿entiendes? Igual yo creo que hay otro lado, ¿no? Hay personas que encuentran su identidad en su pobreza, hay otras personas que encuentran su identidad en su buena situación financiera. Y cuando eso cambia, después les da pena. Y creo que hay un principio que también se vale, es el principio de comunidad. Hay personas que no hablan y sufren en silencio. Y dicen, no, yo pasé días sin tener de qué comer. Espérate, estás en una iglesia. Sí. Eres parte de una comunidad. Bueno, pero es que no me llamaron, porque no son magos en esa comunidad. Sí, y ni en ese adivinos. sentido, pero yo no voy a pedir. Error tuyo. Sí. Porque el orgullo a veces puede más. Sí, y es importante. Sí. Ahora, ojo, vuelvo a decir, no es de vivir una situación de dependencia, no es vivir y tener una actitud de reclamo, no es llegar a un... O sea, uno lo tiene que ver con una etapa, pero si te toca en esta etapa recibir, está bien. Para eso está esta comunidad. Sí. Y el anhelo es llegar a una etapa donde yo no soy el que recibo, sino soy el que doy. Pero uno tiene que ser sincero con su situación. Así o sea, yo cuando llegué a este país me di cuenta que no existía el Craigslist como en Estados Unidos, donde con 3 clics hay un montón de cosas gratis que uno encuentra. Y tuve que decir, alguien tiene un mueble que me preste, alguien tiene un futón. Y tuve un futón creo que por 2 o 3 años, que era mi cama. Y doy gracias a Dios porque ese futón vino de hermanos de la iglesia y por el cual todavía sigo agradecido. Totalmente. Y después llegó un punto donde yo podía decir, oye, mira, tengo de más, ¿qué necesita? Y pienso no solamente en la comunidad grande de iglesia, aún en la comunidad de familia, quienes somos padres y quizás hemos tenido situaciones de escasez, está también bajo tu responsabilidad hacer los ajustes para enseñar a tus hijos a decir, ok, ¿sabes qué? Te voy a enseñar ciertas cosas de principios para que no te pasen a lo mejor ciertas situaciones que estuvieron fuera de control, porque si no es como que es peor, como no lo enfrento, no lo verbalizo, no digo, ¿sabes qué? No aprendí, tomé malas decisiones o me tocó enfrentar malas decisiones de mis padres que me afectaron como hijo, pero no filtrarlas escrituralmente, no pedir ayuda, tus hijos van a repetir exactamente lo mismo, ¿no? Enseñarles desde pequeños el principio de generosidad, de trabajo, de que sea responsable, de que hay padres que con tal de que no sufran sus hijos, ¿no? Los tienen en algodones. Y lo peor es que se olvidan, hablando de crisis de salud, y que no van a estar siempre con ellos,
¿no? Entonces creo que aún en eso es una linda oportunidad de pensar en nuestra comunidad familia y en nuestra comunidad grande como iglesia, de vamos a compartir, vamos a ver la manera. Creo que es muy sabio lo que dijiste, no en una relación de codependencia ni de reclamo, pero sí de honestidad. Sabes que esta es mi realidad, al menos se los quiero comunicar. Sé que a lo mejor no están todos los recursos, pero ser transparente en eso, ¿no? Sí, y cuando llegue ese momento, tratar de ser lo más específico posible. Porque hay veces donde, bueno, pero no tengo. Ok, ¿y qué necesitas? Necesito tener. ¿Pero qué? ¿Qué sucede? Sí. Entonces, en ese sentido, decir, mira, no ha completo las compras de esta semana y necesito que alguien me eche la mano con esto. O o necesito que alguien me ayude a transportarme durante estas próximas 2 semanas. O como sea. Sí. Y ir buscando cómo poder, como iglesia, hacer ese trabajo en conjunto. Porque entendemos, o sea, el mismo Pablo lo dijo, o sea, hablando a la iglesia en Corinto, diciendo, o sea, ustedes tienen abundancia y la idea es que puedan suplir la escasez de la iglesia en Jerusalén para que cuando ellos tengan, o sea, ustedes también pueden ser de beneficio. Y eso es lo más lindo, porque esto es dinámico, no tiene por qué ser estático, ¿no? Así que buenísimo. Esperamos haber sumado un granito de arena otra vez en esta serie de Seamos Prácticos. Obviamente queda mucha tela por cortar, muchos ángulos de abordaje, pero al menos esto es lo básico. Sigan conversando en casa, escríbanos al Twitter, Entre Semana CB, a través en la web de la iglesia, icb.mx. Ahí están todo un... Sí, y si nos sigues en Twitter, nosotros solemos postear algunas cosas que quizás podrían ayudar de manera práctica. Algún recurso, así es que buenísimo, creo que... Y también si hay recursos que alguien tiene, los puede poner ahí y diversificamos. Definitivamente. Y crecemos todos juntos. Así que bueno. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.